Potencia del latido es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido. Potencia por minuto es la cantidad de energía transformada en un minuto. Entonces la energía se utiliza en un latido, pero también se utilizaría en un minuto, ¿no? Como conocimiento, ¿no? La potencia cardíaca adopta dos formas. A ver, lea, Trabajo de volumen, presión o trabajo externo para mover la sangre desde las venas de baja presión a las arterias de alta presión. Energía cinética del flujo sanguíneo para acelerar la sangre en la expulsión a través de las válvulas nucleares en la estenosis aórtica al 50%. En vez de 1% normal, el trabajo total del ventrículo va destinado a este fin. Bien. Entonces el corazón tiene dos tipos de trabajo, uno externo y otro diría interno. ¿Por qué digo interno? Porque la sangre ha de pasar por donde dice, a través de las válvulas, es decir, dentro del corazón. En cambio, el externo, el corazón utiliza potencia, fuerza para mover la sangre desde las venas de baja presión a las arterias de alta presión. Tiene que haber fuerza, ¿verdad? Potencia. Hay que empujar sangre de un lugar de baja presión a otro de alta. Entonces, a eso llamamos trabajo de volumen, presión o trabajo externo. El otro, que no es mucho, porque como verán acá, 1%, nada más es 1%, es el paso de la sangre a través de la válvula. ¿Qué válvula es? Ahí es sigmoideas, ¿no? A través de las sigmoideas. No hay mucho trabajo, no hay mucho obstáculo para la sangre para pasar por las válvulas sigmoideas. Apenas el 1% de la potencia. Sin embargo, cuando hay estenosis, ¿qué quiere decir estenosis? Estrechez. Cuando hay estrechez, se necesita potencia ya no del 1%. ¿De cuánto? 50%, ¿no? O sea, ahí el corazón gasta mucha energía, mucha potencia, cuando hay estenosis. Entonces, la potencia cardíaca adopta esas dos formas, la externa, el volumen de presión, y el interno, implica la energía cinética del flujo sanguíneo a través de las sigmoideas. Pasamos con otro concepto, a ver otro concepto, a ver esto fuerte. Concepto de precarga y poscarga. La precarga es la presión telediastólica cuando se ha llenado el ventrículo. La poscarga es la presión de la arteria que sale de él, la presión contra la que ha de contraerse el ventrículo. Bueno, seguramente ustedes ya se están imaginando, ¿no? ¿Qué quiere decir pre? Antes, post, después. El corazón tiene dos cargas, uno por detrás y otro por delante. La precarga la pone por detrás del corazón, llamada presión telediastólica. ¿Qué quiere decir telediastólica? Recuerden, tele que es al final de la diástole. Hay una persona al final de la diástole, cuando se ha llenado el ventrículo. Podríamos un poquito dar como ejemplo, ¿no? Como los compañeros, digamos que compañeros, no ustedes se pagan, pero ahí no hay. Si le ponemos carga a su espalda, ¿qué sería? ¿La precarga o la poscarga sería? Precarga o precarga, ¿no? Ambos. Él tranquilamente puede llevar su carga, pero ¿qué tal si le ponemos un quintal, dos quintales, y le vas a sobrepesar, ¿verdad? En condiciones patológicas, la precarga puede elevarse tanto que al corazón prácticamente le hace insuficiente. La precarga, es decir, que el corazón se carga demasiado. ¿En qué caso podría suceder eso? Trataré de dar un ejemplo de en qué caso podría suceder. Ya aquí tenemos el corazón. 8 para llegar. Bien. Supongamos que acá tenemos insuficiencia valvular. La insuficiencia valvular se
se caracteriza por qué? Porque permite ese flujo de qué? De sangre. Esta válvula no sé si es insuficiente. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre retrocede, se fluye. No se olviden que al mismo tiempo está llegando sangre por las venas cavas, ¿no? Entonces esta aurícula ha de sufrir una precarga alta. ¿Por qué? Porque está soportando mucha carga, ¿no? Por una parte está recibiendo sangre de acá, por otra parte está llegando de sangre de las venas cavas. Entonces el corazón tiene entonces una sobrecarga, ¿no es cierto? La sobrecarga se lleva a cabo en la diástole, cuando se llena la cavidad demasiado, entonces la precarga está muy alta, no está alterada. Por eso dice ahí telediastólica, la presión telediastólica. Esto puede suceder en cualquier cavidad, llámese ventrículo, llámese aurícula, cuando en su periodo de diástole le llega mucha sangre, presenta una precarga patológica muy alta, ¿no? Ahora, si ustedes quieren el ventrículo, también podemos dar el ejemplo. Supongamos que el ventrículo acá tiene insuficiencia vascular, ¿cómo se llama el ventrículo izquierdo? La arteria aorta, la válvula, ¿cómo se llama? Válvula aorta. Insuficiente. Cuando el ventrículo se contrae, bota sangre, la sangre se fluye, porque esta válvula no se cierra. Pero no se olviden que en el periodo de diástole del ventrículo, diástole, la sangre está llegando en las aurículas, pero también al mismo tiempo hay reflujo, ¿verdad? Este ventrículo también ha de tener una precarga muy elevada en su fase de diástole, se llena demasiado. Ahora la poscarga, por delante. ¿Qué ejemplo podemos dar para que se entienda? La presión arterial alta, la presión. Ustedes saben que el corazón bombea sangre contra una presión normal de sistólica, ¿cuánto será? Diastólica 80. No hay problema, el corazón bombea sin problema. Pero si sube a 220 sobre 120, por delante el corazón, ¿qué tiene por delante? ¿Presión baja o presión alta? ¿Alta o baja? Alta, ¿no es cierto? Por delante tiene mucha presión, tiene que empujar sangre contra una presión alta. Ya hemos dicho en la clase de músculos, para lograr que hace el corazón ventrículo, para lograr este empuje, se hipertrofia, ¿no? En el ejemplo de la presión alta o hipertensión, lo que está afectado es la poscarga, ¿no? La poscarga. En el caso de la insuficiencia valvular, el problema es la precarga. En cardiología siempre dicen eso los cardiólogos, ¿no? La poscarga, la precarga. Entonces, no se olviden. ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces, con el ejemplo, la precarga sería colocar a su compañero cargas de espalda y la poscarga sería que empuje por delante una movilidad, digamos, ¿no? Poscarga, una presión por delante. Bien, si no hay preguntas, sigamos adelante. Regulación del bombeo cardíaco. El corazón prácticamente regula su actividad de bombo, ¿no? Se regula. No trabaja al azar, tiene mecanismo. A ver, veamos cuál sector fuerte. Sí, bueno. La regulación intrínseca del bombeo, mecanismo de Frank Starling. La cantidad de sangre. El principio, porque estás saltando del principio real. Regulación del bombeo cardíaco. En reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros por minuto. Durante el ejercicio físico intenso, bombea 4 veces a 7 veces. La regulación de la cantidad de sangre que roza en un minuto, ¿cuánto es? Compañera, que alegra, ¿cuánto es? La cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ¿cuánto es? ¿Promedio y medio? ¿Cuánto sería? Promedio y medio. ¿Cuánto hemos dicho del otro día? 5 litros, 5 litros, 4 a 6, 5. Ya comentamos que en la actividad física el corazón tiene taquicardia y aumenta su gasto cardíaco. Hasta 4 a 7 veces puede aumentar, ¿no? Bien, eso en cuanto a la cantidad de sangre que el corazón bombea, llamado gasto cardíaco, así se llama, gasto cardíaco. Tú lee, por favor, fuerte a la regulación del gasto cardíaco.
Regulación del gasto cardíaco se lleva a cabo mediante 1. Regulación intrínseca del bombeo, mecanismo de Frank-Starling. La cantidad de sangre bombeada por el corazón está determinada por la cantidad de sangre que llega al corazón, llamado retorno venoso. Es decir, que el corazón, dentro de límites fisiológicos, bombea toda la sangre que le lleva merced a la óptima distensión de sus fibras durante la fase diastólica. Bien, ahí nomás. ¿En qué consiste el mecanismo de Frank-Starling? Consiste en que el corazón ha de bombear la sangre que le llega. Ejemplo, el retorno venoso, que significa sangre que entra al corazón, retorno venoso, es 5 litros. ¿Cuántos litros ha de bombear el corazón? 5 litros. Supongamos que 7 litros. ¿Cuánto ha de bombear? 7. Si le llega a 3 litros. Solitas se regulan, ¿no? Solitas. Cuando el volumen llega en abundante cantidad, el corazón hace el esfuerzo de bombear todo lo que le llega. Por eso dice ahí, bombea toda la sangre que le llega merced a la óptima distribución de sus fibras. Claro, si le llega al corazón mucha sangre, ¿cómo va a ser su dilatación máxima? ¿No? Y cuando se dilata a su nivel máximo una fibra, la contracción también es idéntica. Como un elástico, ¿no? Si agarramos un elástico, estiramos suavemente, ¿cómo ha de ser la contracción? Suave. Si estiramos su máxima intensidad, si soltamos fuerte. Entonces, al corazón, cuando le llega sangre en buena cantidad, más allá de 5 litros, responde el corazón con la misma cantidad porque se distiende óptimamente sus fibras y expulsa. Es el mecanismo de Frank-Starling. En los pacientes post-infarto podrá tener buen mecanismo de Frank-Starling. ¿Cómo está el corazón del paciente post-infarto? ¿Qué quiere decir infarto? Infarto, muerte del tejido cardíaco. Supongamos que el infarto ha tomado todo esto, ¿no? Todo esto ha tomado el infarto. Ese músculo ya no tiene su función de distensión y contracción. Está cicatrizado. Entonces, si le llega mucha sangre a ese corazón post-infarto, no va a poder responder, porque no va a poder dilatarse y contraerse. Repito, tejido muerto, infartado, es un tejido fibrosado, ya no se contrae, ya no se dilata bien. Entonces, el paciente con infarto, con post-infarto, es un paciente delicado, ¿no? Tiene que estar con mucho cuidado. Además de eso, la distensión de la aurícula derecha aumenta la frecuencia cardíaca hasta un 20%, lo cual contribuye a aumentar la sangre bombeada. Ya hemos dicho que cuando aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, ¿cierto? Hemos presentado ese detalle. Dijimos que cuando late 70 por minuto el corazón, el gasto era 5 litros, pero si el corazón latía a 100 por minuto, el gasto subía a 7 litros. Entonces, el hecho de que cuando se distiende la aurícula derecha, donde está el nódulo sinusal, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿En qué porcentaje? 10 a 20%. Esto también ayuda al corazón a bombear mayor cantidad de sangre. Pero el mecanismo de Frank-Starling es básicamente lo que dice al principio, determinada por la cantidad de sangre que llega al corazón, llamado retorno venoso. El corazón, dentro de límites, bombea toda la sangre que le llega, gracias a su distensibilidad, ¿no? A la fuerza de contracción que tiene el corazón. El mecanismo de Frank-Starling. ¿Habrá otro mecanismo que regula? Claro que sí, ¿no? Es el control por el sistema nervioso autónomo. A ver, ¿en qué consiste el mecanismo que controla la bomba del corazón? A ver, lees tú, te toca aquí al del medio. Sí. Control por el sistema nervioso autónomo. La estimulación simpática enérgica puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 180 y 200 latidos por minuto. Además, aumenta la fuerza de contracción, aumentando así el volumen de sangre bombeado. En condiciones normales, las fibras nerviosas simpáticas descargan continuamente a una frecuencia lenta, de forma que mantienen
una función de bombeo un 30% superior a la que existe sin estimulación simpática. Bien, entonces, al corazón le llega dos tipos de nervios autónomos, simpático y parasimpático. El simpático, ¿qué produce? Taqui o bradia, taquicardia. Además, ¿qué más dice? Aparte de aumentar la frecuencia, ¿qué más produce? Además, a ver, lean. Además, ¿qué? Además, aumenta la fuerza de contracción. No solo aumenta la frecuencia, también aumenta, dice, ¿qué? La fuerza de contracción. Otro detalle interesante. En condiciones normales, estos nervios simpáticos están estimulando, están descargando continuamente una descarga del 30% superior a la que existe sin estimulación simpática. A ver, en otras palabras, si nosotros bloqueamos al nervio simpático, lo cortamos al simpático, el corazón ha de perder un 30% de su bombeo, 30%. En condiciones normales, dice que el simpático permanentemente está estimulando al corazón para que su fuerza aumente un 30%. En cuanto al otro, a ver, esto te tocaría a vos, adelante. Vamos, parasimpático. La estimulación parasimpática intensa puede hacer que el corazón se detenga durante unos segundos. Además, puede disminuir en un 20 a 30% la fuerza de contracción. Este descenso no es mayor porque las fibras vagales se distribuyen principalmente por las aurículas. La fuerza de contracción del corazón radica en los ventrículos. Bien, el parasimpático, ¿qué acción tiene? ¿Qué produce? Bradicardia, ¿no? Bradicardia. Incluso dice que puede provocar que el corazón se detenga durante unos segundos, si es que el parasimpático estimula intensamente. Además puede disminuir su fuerza de contracción en un 20 a 30%. Opuesto al simpático, ¿verdad? Totalmente opuesto. El simpático aumenta la frecuencia y aumenta su fuerza de contracción. El parasimpático disminuye la frecuencia y también disminuye su fuerza de contracción. El descenso de la presión no es que sea mayor que el del simpático. ¿Por qué? Porque las fibras del parasimpático se distribuyen principalmente en las aurículas. A ver, vean el dibujo. Aquí tenemos a la cadena simpática, del cual parten fibras nerviosas simpáticas. ¿Dónde están llegando? Al ventrículo, ¿no? Abundantemente al ventrículo, básicamente. Por lo tanto, el simpático, como llega a los ventrículos, ha de provocar fuerza de contracción. En cambio, vean ustedes al parasimpático, llega a los ventrículos, aquí están los nervios vagos. ¿Dónde llegan principalmente? A los nódulos auricular y al nódulo auriculoventricular. No llega mucho a los ventrículos. Por lo tanto, el parasimpático tiene poco efecto en la fuerza de contracción. Aunque su efecto es disminuir, pero es un efecto mínimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el parasimpático no inerva a los ventrículos como lo hace el simpático. El simpático, como verán, está inervando prácticamente gran parte de los ventrículos, de modo que ha de provocar aumento de fuerza de contracción. El parasimpático más que todo produce bradicardia, porque estimula a los nódulos, ¿no? Más que todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es importante esta parte, ¿no? Importante. El sistema nervioso autónomo. Quiere decir que automáticamente trabaja, ¿no? El autónomo, no es voluntario. El parasimpático, ¿qué neurotransmisor libera? ¿Se acuerdan? El parasimpático. Acetilcolina. El simpático, noradrenalina. A través de esas hormonas neurotransmisoras van a estimular a las células del corazón. Entonces, el simpático, cuando trabaja intensamente, puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 200 por minuto. El parasimpático, cuando trabaja intensamente, puede provocar que el corazón se detenga, una bradicardia extrema, ¿no? Extrema.
Cuando digo se detenga, no quiere decir que se va a morir el paciente. Como dice ahí, se detiene durante unos segundos, luego se recupera normal. No es que el paciente se muere, ¿no? Unos segundos, además de que disminuye. Efecto de la frecuencia. Bueno, esta parte de cardio, para estudiar bien el electrocardiograma, iremos paso a paso, con calma. Quedaremos en esto, en simpático, parasimpático. Mañana vamos a seguir estudiando más detalles del corazón.